Buenos días, profesor. Mi nombre es Luis Fernando Vargas Trujillo y le voy a hablar sobre fracciones, lo cual es un número que se obtiene al dividir un número entero en diferentes partes. Un ejemplo de eso puede ser un medio, la cual el uno es el numerador, el 2 es el denominador. Y el 1 la parte que va a tomar y 2 en la parte que va a dividir. Un ejercicio sencillo que puedo poner es: para preparar un pastel se necesita un tercio de un paquete de 750 gramos de azúcar, 3 cuartos de un paquete de harina de 1 kilo, 3 quintos de una barra de mantequilla de 200 gramos. En este, y la pregunta sería: ¿cuál es la cantidad en gramos que se necesita para preparar el pastel? Para desarrollar este ejercicio, siempre volvemos a leer el enunciado y siempre que haya un D en el enunciado significa multiplicar. Entonces cogemos un tercio por 750 gramos. Y porque 750 gramos no está en fracción, entonces le ponemos el 1 abajo y 1 por 750, 750. 3 por 1, 3. Luego lo simplificamos y daría 750 dividido 3, 250. Luego sigue la otra parte que sería 3 cuartos 3 cuartos de un paquete de harina de 1 kilo. 1 kilo de harina sería 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces sería 3 por 1000, que es 1 kilo, lo mismo. Y porque no tiene el denominador, le ponemos el 1. Entonces sería 3 por 1000, serían 3000. 4 por 1, 4. Y en esto dividido 3000 dividido 4 serían 750 gramos. Luego sigue 3 quintos 3 quintos de una barra de mantequilla de 200 gramos. Entonces 3 quintos por 200 gramos y el 1. Le ponemos el 1 porque no tiene denominador. Sería 3 por 200, sería 600. 5 por 1, 5. Y sería 600 dividido 5, sería 120 gramos. 120 gramos. 120 gramos. ¿Y cuál es la cantidad en gramos que se necesita para preparar el pastel? ¿Qué hacemos? Pues sumamos 250 más 750 y 120. Sería 0, 5 y 5, 10, más 2, 12, lleva 1, 7 y 2, 9, 1, 10, 11, sería 100, 100, no, 1120 gramos sería que necesita para preparar el pastel. Y este sería el ejercicio. Bueno, pues vamos a calcular el 25% de 120. Entonces ponemos el 100%, que sabemos que es el 100. Seguidamente pues vamos a poner el 25%, que es la incógnita. Es el porcentaje que necesitamos saber. Entonces ponemos X, que es la incógnita, y multiplicamos 25% por 120 sobre 100%. Entonces acá
Lo vamos a hacer acá al ladito, que será 120 por 25. Esto pues daría acá 600 y 240. El resultado daría 3000. Entonces, 25 por 120 sobre 100, el resultado es 3000. Sobre 100%. Entonces acá cancelamos los ceros y pues quedaría 30 sobre 1. Eso equivale a 30. Entonces ya tenemos claro que el 25% de 120 es 30. Buenos días, profesor. Hoy le vengo a hablar sobre cómo desarrollar una regla de 3 simple. La regla de 3 simple nos sirve para desarrollar y descubrir una proporcionalidad entre 3 valores dados y una incógnita. Bueno, para hacer esto tenemos que seguir 3 pasos. 1. Debe ser agrupar los datos. 2. Siempre hay que multiplicar en x. Y 3. El valor faltante o sobrante es el que siempre vive. Entonces ahora les vamos a mostrar un ejemplo. Como podemos ver. Ejemplo. Si compramos 3 paletas por 45 pesos, ¿cuántas podremos comprar con 105 pesos? Lo primero que hacemos es agrupar los datos. Entonces 3 paletas cuestan 45 pesos. Entonces, como no sabemos cuántas paletas podemos comprar con 105 pesos, dejamos la incógnita que es x. Y es el resultado que vamos a hallar. Después hay que multiplicar en diagonal. Entonces lo que haríamos acá sería 3 por 105, y esto es como está el 45, como multiplica con la incógnita, es el que divide. Entonces sería así: 3 por 105 sobre 45. Esto es igual a 315 sobre 45, y si simplificamos o dividimos esto nos da igual a 7. Entonces la respuesta sería: con 105 pesos podemos comprar 7 paletas. Bueno, luego de hablar de la regla de 3 simple, ahora pasamos a hablar de la regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa se utiliza para hallar un valor cuyo valor es inversamente proporcional el uno del otro. Es decir, si el uno aumenta, el otro disminuye en la misma proporción, como lo podemos mostrar en el siguiente ejemplo. Dice: 2 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardan 4 pintores en realizar el mismo trabajo? Como vemos que el resultado nos va a disminuir, entonces sabemos que es inversamente proporcional, entonces regla 3 inversa. Entonces, en vez de multiplicar el cruz, agrupamos los datos y multiplicamos de frente, lo cual nos daría 2 por 12 sobre 4, porque el valor solo se divide. Entonces 2 por 12 igual a 24 sobre 4, y esto nos da 6. Y la respuesta sería: 4 pintores se tardan 6 días en pintar una casa. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Hoy les voy a hablar de la estadística básica y nos vamos a centrar en la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. También en el gráfico de barras y por último la moda media y mediana. El ejemplo que nos dan es el siguiente. En el grado 11 de la institución educativa José Rinel Cerquera se les preguntó a 20 estudiantes cuál era su edad. Los siguientes datos fueron sus respuestas. Acá tenemos los datos que cada uno nos dio y nos dan las siguientes preguntas o puntos a resolver. A. Construir una tabla en la que aparezca frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. B. Represéntese mediante un gráfico de barras la distribución dada. Y por último, C. Encontrar la moda media y mediana. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es organizar los datos de menor a mayor. Ya con eso sacamos los datos, que son pues 14 años, 15 años, 16 años, 17, 18 y 19. Y sacamos la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo,
hay 2 niños con 14 años, 2 niños con 15 años, 11 niños con 16, 3 con 17 y 1 con 18 y 19 años. Y el total, pues que son 20 estudiantes. Para la frecuencia acumulada, se tiene que, primero se pone el dato inicial y este se suma en diagonal con el de abajo. Es decir, 2 más 2 pues es igual a 4, 4 más 11 es igual a 15 y así sucesivamente hasta llegar a 20, que es el dato, el número total. Y por último, para sacar la frecuencia relativa, se usan los datos, la frecuencia absoluta, y se divide por 100 para así sacar el porcentaje que cada uno tiene. En este caso vemos que el 2 es igual al 10%, el 11 es igual al 55%, 3 al 15% y 1 a 5%. Aquí vemos el gráfico, pues 14 años hay 2 niños, y al igual que 15, 16, 11, 17 hay 3 niños y 18 y 19 un solo niño. Ahora, por último, la moda, media y la mediana. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite de cada situación. La media es el resultado de la sumatoria de todos los datos por el total de datos obtenidos. Y la mediana es el valor que se encuentra en la mitad de todos. En este ejercicio, la moda sería 16 porque es la que más se repite de todas. La media sería 16,5, ya que después de sumar todos nos da 16,5. Sumar y dividir por el número 16. Y la mediana sería 17. ¿Por qué? Porque como el número es par, de datos es par, entonces se sacan los de la mitad y estos se suman y se dividen por 2. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo tengo que definir qué es perímetro y qué es área. Un carro tiene una caja cuadrada con explosivos que mide 12 centímetros por su lado. Calcular el perímetro y su área. Entonces, ¿cómo sabemos que el perímetro es la suma de todos sus lados? Entonces, vamos a definir qué es perímetro de la caja que mide 12 centímetros por su lado. Perímetro es igual al lado, más lado, más lado, más lado. Es la suma de todos sus lados. Entonces, perímetro es igual, mide 12 centímetros su lado que nos da. Entonces, 12 más 12 más 12 más 12. Después de esto, hacemos la suma de todos sus lados, que son los 4, y esto nos da un total de 48 centímetros que mide todos sus lados. Ese es el perímetro. Ahora vamos con el área. Área, como sabemos, que es en el cuadrado, es lado por lado. Entonces, lado por lado. Ahora nos vamos, que área es igual a 12 por 12. Y ahí es multiplicando. Entonces multiplicamos 12 por 12, que esto nos da un total de 144, que sería la medida de su área. Eso nos daría la medida del área de esta caja con sus explosivos.